La historia que van a escuchar no me pertenece originalmente. Su creador es el usuario de Creepypasta. Ahora bien, no es un simple remake, cambié muchas cosas. Personajes, escenarios, y sobre todo el mensaje. Porque aunque en su momento amé esta historia, hoy quiero transformarla en algo distinto, en algo que sirva para tocar el tema que verán a continuación, así que, con todo respeto al autor original, aquí comienza mi versión. Cuando estuve como en lo que ahora conocen como el Viejo Oeste, jamás llegué a pensar que fuera un infierno en la tierra, no pensaba que tendría que ver todas esas cosas terribles en la supuesta tierra soñada. Mi nombre no importa, lo único que deben saber es que nací en Veracruz en 1864, fui un simple granjero, hijo de hombres que habían trabajado la tierra por generaciones, y aunque mi familia nunca fue rica tampoco pasamos hambre, teníamos cosechas decentes, cerdos, vacas, caballos, todo lo necesario para vivir con dignidad. Pero lo que construimos con años de esfuerzo se perdió en una sola noche, un incendio arrasó con las tierras y con los animales, el establo ardió como una hoguera y los gritos de los animales moribundos todavía me persiguen en sueños, parte de la casa se vino abajo y las cenizas lo cubrieron todo, desde ese día entendí que la desgracia no avisa y que el destino es cruel. Nos quedamos sin nada y la desesperación me hizo escuchar los rumores que corrían de boca en boca. América, la tierra de la libertad, la justicia y la riqueza, un lugar donde cualquiera podía hacerse hombre y cumplir sus sueños. Yo no buscaba riquezas eternas, solo ganar dinero suficiente para regresar a México y devolverle a mi familia lo que habíamos perdido, levantar de nuevo la hacienda, volver a ser un hombre de campo. No fue difícil conseguir el viaje, junté lo poco que quedaba y alquilé 2 carretas de caballos que me llevaron hasta Texas. El camino duró 3 días de polvo, frío en la madrugada y calor abrasador en el día, pero cada vez que el cansancio me golpeaba me repetía que en la tierra prometida me esperaría un futuro distinto. Llegué con esperanza, pero esa esperanza se quebró en cuanto puse un pie en aquel pueblo fronterizo. Lo primero que vi fue un bar lleno de vaqueros, hombres armados que parecían vivir con el dedo siempre en el gatillo, sus rostros sucios, sus miradas cargadas de sospecha, todo en ellos me recordaba a bestias salvajes. Aún así entré, necesitaba información, necesitaba un comienzo. Todos me observaron como si fuera un intruso, y cuando pedí un vaso de agua en lugar de whisky se burlaron de mí, rieron fuerte, golpearon la mesa, me señalaron como si fuera el chiste de la noche. El cantinero me sirvió el agua con desdén y aproveché para preguntarle dónde podía encontrar trabajo, pero apenas abrí la boca una pelea estalló entre 2 forajidos en la mesa del póker, uno acusó al otro de hacer trampa y en segundos el lugar se convirtió en un campo de batalla, botellas rotas, sillas volando, disparos retumbando en las paredes. No me quedé a mirar, salí de allí con el corazón latiendo como tambor, entendiendo que aquella tierra de sueños estaba manchada de sangre y violencia. Los días siguientes fueron un martirio, intenté buscar trabajo en diferentes oficios, y en todos me cerraron la puerta, los vaqueros despreciaban a los granjeros como si fuéramos basura, los banqueros eran corruptos hasta la médula y se quedaban con lo que podían robar, los cazarrecompensas no hacían diferencia entre entregar a sus presas vivas o muertas y parecían disfrutar con la muerte. Todos los caminos estaban podridos y lo que me vendieron como un paraíso, se revelaba más como un infierno, un lugar donde los hombres se devoraban unos a otros como animales. Fue entonces cuando lo vi, un anciano de barba blanca y espalda encorvada sentado junto a una carreta, parecía cansado, como si el desierto le hubiera robado la vida poco a poco. Me acerqué y le pregunté si buscaba a alguien para trabajar y sus ojos, aunque gastados, brillaron al verme. Me dijo que sí, que siempre hacía falta alguien que transportara personas en diligencia porque los caminos eran inseguros, que pocos se atrevían a conducir entre pueblos infestados de bandidos, emboscadas y criaturas del desierto. Acepté sin dudarlo, porque no había otra salida y porque aunque no lo sabía en ese momento esa decisión marcaría el principio de mi descenso al verdadero infierno del Viejo Oeste.
Gracias a ese trabajo, en el cual permanecí 3 largos meses, logré algo que jamás hubiera imaginado al llegar a Texas: estabilidad. No era riqueza, pero sí lo suficiente para darme lujos pequeños, para dejar de dormir bajo el polvo y el frío de la noche y tener una cabaña de madera donde descansar. Las monedas tintineaban en mi bolsillo con cada viaje, y aunque sabía que la carretera era peligrosa, la diligencia se había convertido en mi rutina, mi refugio, mi única forma de mantener viva la esperanza de algún día regresar a México con algo que valiera la pena. Pero no todo era tan sencillo. Los pasajeros eran lo peor del camino. Algunos eran buenas personas, cansadas, con historias de hambre o de búsqueda de fortuna, pero otros eran la verdadera peste de aquella tierra. Hombres y mujeres podridos de odio, incapaces de ocultar su desprecio hacia alguien como yo. Recuerdo una noche en particular, cuando un grupo de vaqueros ebrios viajaba conmigo. Yo mantenía el caballo firme, atento al camino, cuando uno de ellos me insultó sin razón. Al principio lo ignoré, pero la cosa escaló, y sin previo aviso uno de esos bastardos me rompió una botella de vidrio contra el brazo, haciéndome sangrar, y luego me escupió mientras gritaba: «Sucio de mierda, devuélvete a tu pobre país». El ardor del alcohol en la vida se mezcló con el ardor del orgullo destrozado. No dije nada, porque si abría la boca podía ser mi último viaje. Me limité a apretar los dientes y tragar el odio como veneno. Así fueron varios de mis viajes. Escupitajos, insultos, burlas, miradas cargadas de odio. A veces pensaba que esa tierra soñada no era más que un campo de tortura para los que como yo buscábamos una oportunidad. Pero todo hombre tiene un límite, y el mío llegó un día en el que un forajido, un perro sin dueño, se burló de mis raíces frente a todos. No recuerdo con claridad sus palabras, solo recuerdo la furia recorriéndome las venas, el calor en mi cabeza y la certeza de que ya no iba a soportar ni una burla más. Tomé un tubo de metal que cargábamos en la parte trasera de la diligencia y, sin pensarlo 2 veces, se lo estrellé contra la cabeza. El sonido seco del golpe aún retumba en mi memoria, un crujido que mezclaba hueso y hierro, seguido del silencio espeso de todos los que estaban presentes. El hombre cayó de rodillas y luego se desplomó, sangrando, gimiendo como un animal herido. No tuve tiempo de celebrar ni de lamentar lo que hice, porque mi jefe, el anciano de barba blanca que me había dado aquella oportunidad, apareció de inmediato. Su rostro, normalmente sereno, estaba retorcido de rabia. Me gritó como si fuera un hijo desobediente, me dijo que había cruzado una línea que no debía cruzar, que la violencia era la última salida de un hombre desesperado y que yo la había usado como primera respuesta. Me advirtió que estaba a punto de despedirme, que en ese instante podía mandarme al diablo y dejarme sin nada. Yo, con la respiración agitada y las manos aún manchadas de sangre, no pude responder nada. Estaba convencido de que ese era mi final en aquella tierra. Pero entonces, el anciano cayó unos segundos y su mirada cambió. Ya no estaba tan furioso, ahora parecía más calculador, como si dentro de su cabeza algo se estuviera moviendo. Me dijo que podía darme una última oportunidad, una forma de redimirme, aunque sus palabras sonaron más como una condena disfrazada de misericordia. Me ofreció un trabajo distinto, uno que no era como los demás. No quiso darme detalles al principio, solo dejó claro que sería peligroso, que me pondría a prueba de una forma en la que nunca antes había estado, y que si lo completaba me perdonaría lo que había hecho, pero si fracasaba, estaría acabado. No tuve elección. Acepté sin hacer preguntas, porque en aquel momento era eso o regresar a la nada, y preferí enfrentar al infierno antes que aceptar el fracaso. Pero a su vez ese fue el día en que lo perdí todo. El trabajo que me había salvado la vida terminó por arrebatármelo todo en una sola jornada. Me encomendaron llevar a un grupo de pasajeros hacia otro pueblo, mucho más lejos de lo habitual. El viaje podía durar 2 días, y pensé que no habría problema. No sabía que estaba a punto de rozar el verdadero infierno. La ruta nos llevó demasiado cerca de territorio indio. Yo lo intuía, sentía la tensión en el aire, pero decidí seguir adelante. Fue entonces cuando, de la nada, aparecieron como si hubieran brotado de la tierra
Un pueblo entero de indios nos rodeó, gritando, lanzando flechas, haciendo retumbar el suelo con los cascos de sus caballos. El miedo me heló el cuerpo. Algunos pasajeros no tenían armas, estaban completamente a merced de ellos. Las flechas comenzaron a clavarse en los caballos, las lanzas atravesaban las tablas de la diligencia, y los gritos de mis pasajeros se mezclaban con el crujido de la madera destrozándose. Intenté alejarlos, azotando las riendas con desesperación, pero fue inútil. Vi como algunos indios saltaban directamente desde sus caballos y rompían las maderas con sus hachas, vi como los pasajeros eran atravesados frente a mis ojos. Sangre, gritos, cuerpos cayendo, la diligencia ya no era un transporte, era una trampa mortal. Entonces decidí correr. Lo admito sin vergüenza. Corrí como un cobarde. Salté del carruaje mientras los demás caían y gritaban, y con una suerte que aún no comprendo, logré escapar. Una flecha me alcanzó en el costado y me dejó una cicatriz que jamás sanó del todo. Corrí y corrí, hasta que mis piernas no respondieron más. Luego caminé durante 2 horas bajo el calor infernal del páramo, arrastrando mi herida, con la mente repleta de imágenes de los inocentes que murieron sin que yo hiciera nada. La culpa se me incrustó en el pecho como una piedra. Al fin, llegué tambaleándome a una base militar. Vi hombres uniformados, rifles, banderas ondeando en el viento, y pensé que por fin estaba a salvo. Apenas crucé la entrada grité lo poco que podía, que habíamos sido atacados, que la diligencia había caído, que por lo menos me dijeran dónde quedaba el pueblo más cercano. Pero en lugar de compasión, lo que recibí fueron miradas de desdén. Me observaron como si fuera una peste, como si mi acento extranjero y mi rostro moreno fueran peores que las heridas abiertas que tenía. El capitán, un hombre alto y duro llamado Thomas, me interrogó con frialdad. Me preguntó dónde había ocurrido el ataque y qué tribu de indios eran. Le dije que podía mostrarles el lugar si me prestaban un caballo. Dudó unos segundos, pero finalmente aceptó. Monté, temblando de dolor, y lo guié de regreso al camino de la masacre. Cuando llegamos, sentí que el estómago se me volteaba. El olor a cadáveres podridos me golpeó como un muro invisible. Casi vomité ahí mismo. Los cuerpos estaban por todas partes, mutilados, quemados por el sol, las moscas zumbaban sobre ellos como si fueran el banquete del día. Reconocí los rostros de algunos pasajeros, congelados en expresiones de terror eterno. Me quedé quieto, sin aire, con la garganta cerrada, entendiendo que había llegado demasiado tarde. El capitán Thomas me dijo que los indios que habían atacado la diligencia no eran más que una pequeña tribu hostil. No preguntó nada más. Simplemente reunió a su pelotón y dio la orden de marchar hacia donde estaban. Yo pensé que se limitarían a capturarlos o dispersarlos, ingenuidad mía. Antes de partir, Thomas habló con un grupo de vaqueros que estaban acampando cerca. Les entregó rifles, botellas de whisky y la misión más macabra que he escuchado en mi vida: liquidar a toda la población india. Yo lo miraba en silencio, tratando de comprender si había escuchado bien. Me costaba hasta respirar cerca de esos hombres. Apestaban a sudor rancio y alcohol barato, sus ropas estaban engrasadas y manchadas, sus miradas brillaban de odio y Dios mío, sé que debería sentirme molesto por lo que me hicieron esos indios, pero lo que el capitán Thomas y su ejército hicieron no lo pude soportar. Llegamos al poblado al amanecer. Y lo que presencié, aún me estremece. No fue una batalla, fue una carnicería. Soldados y vaqueros irrumpieron disparando a sangre fría, incendiando chozas, destrozando cuerpos con hachas y cuchillos. No distinguieron a nadie. Hombres, mujeres, ancianos, niños, todos eran masacrados como ganado. Las llamas lo devoraban todo, y los gritos se mezclaban con el llanto y el olor nauseabundo de la carne quemada. Lo que me marcó para siempre fue cuando vi al capitán Thomas atravesar con su bayoneta a una mujer embarazada, y luego rematar a los niños que corrían desesperados. El llanto no le importaba. Para él eran ruido, nada más. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Entonces ocurrió lo peor. El capitán se me acercó con calma, como si no acabara de destrozar una vida, y me entregó su revólver.
Ellos destruyeron tu diligencia, me dijo. Véngate. Dispara a esa niña india. Frente a mí estaba una pequeña de no más de 8 años, temblando, con los ojos desbordados de lágrimas. No pude. Le devolví el arma y negué con la cabeza. Tomás me escupió al suelo y me dio una patada en el estómago. Extranjeros débiles como tú no se permiten en América. Lárgate antes de que te vuele la cabeza. Me arrastré unos pasos, con el cuerpo ardiendo de dolor, y antes de darme la vuelta escuché el disparo. Tomás había tomado su propio revólver y matado a la niña. El eco de ese disparo todavía me persigue cada noche. Caminé sin rumbo, con la garganta seca y el alma destrozada. Minutos se convirtieron en horas, hasta que la noche me envolvió y llegué tambaleándome a un pueblo. Estaba desierto a primera vista, pero pronto escuché gritos. 2 hombres arrastraban y golpeaban a un par de mujeres. Prostitutas, sí, pero para mí seguían siendo humanas, merecedoras de respeto. Los insultos que recibían eran tan bajos que me hirvieron la sangre. No lo soporté. Corrí hacia ellos y golpeé con toda mi rabia a uno de los hombres, dejándolo tirado en el suelo entre gemidos. El otro, cobarde, escapó corriendo. Pero mi acto de justicia no duró mucho. El sheriff llegó con 2 hombres armados y me apresaron como si fuera yo el criminal. Intenté explicarle lo que había ocurrido, que las mujeres habían sido maltratadas, que yo solo quise defenderlas. Incluso ellas suplicaron por mí, jurando que yo no era culpable. El sheriff no escuchó. En cambio, dio una orden seca: matarlas frente a mis ojos. No tuve tiempo de reaccionar. Vi cómo las ejecutaban sin piedad, sus cuerpos desplomándose en la tierra como muñecas rotas. Grité, les reclamé al sheriff, le pregunté por qué, si se suponía que era la ley, la justicia. Él solo sonrió con desprecio y me respondió algo que jamás olvidaré. Así es América, muchacho. No hay libertad para las prostitutas ni para los indios. Y, ¿sabes? Me sorprende ver a un migrante de mierda como tú todavía vivo. Sus hombres me arrancaron la camisa y el pantalón, y comenzaron a azotarme con látigos. Sentí mi piel abrirse, la sangre corriendo por mi espalda, el dolor cegándome. Cuando estuve casi inconsciente, me arrastraron hasta el sheriff. Él me observó como si yo no fuera más que un objeto inútil, y finalmente me amarró en un poste de madera en medio del pueblo. Colocó una nota en grande sobre mí. Para cualquier valiente que quiera defender a las prostitutas quedé ahí, desnudo, ensangrentado, humillado, con el cuerpo marcado de cicatrices y el alma reducida a cenizas. Y mientras me desvanecía bajo la luna, entendí algo que me heló el corazón. Probablemente pasen siglos, y aún así, jamás habrá respeto para los migrantes, para las mujeres de la calle, ni para los que se atrevan a levantar la voz en esta tierra que se jacta de justicia y libertad. Aquí nada cambia. Nunca cambiará.